José Antonio, nos traes a un personaje muy interesante, un personaje de la frontera del norte de Nueva España. ¿De qué se trata y por qué, José Antonio? Pues hablamos de un soldado de la frontera, hablamos de Hugo O'Connor, un soldado de origen irlandés que, como tantos otros irlandeses huidos de las guerras inglesas, gozó de la hidalguía en pie de igualdad al resto de los españoles y que constituyeron los gloriosos regimientos de infantería irlandeses. En cuanto al motivo de traerlo hoy, pues son fundamentalmente dos. Por un lado, hace unos días, el 20 de agosto, se conmemoró que un 20 de agosto de 1775 se fundó el Presidio Real de San Agustín de Tucson, hoy en Tucson, Arizona. Allí, Hugo O'Connor, al mando de tropas de milicias españolas, estableció una fortificación que se denominó Presidio Real de San Agustín de Tucson, con acento. Este tipo de fortificaciones, de las que ya hemos hablado, se edificaban en puntos dominantes de los territorios más norteños para proteger las posibles avenidas de infiltración de incursiones de grupos indígenas nómadas hostiles o de filibusteros anglosajones. Otro punto a destacar, y motivo de esta intervención, es que este año precisamente se conmemora el 300 aniversario fundacional de San Antonio de Béjar, en Texas, sobre la base de las previas misiones que se fundaron en 1718, donde más tarde, en 1731, se añadirían 16 familias de las Islas Canarias, los conocidos allí como isleños, estableciéndose pues con su llegada el primer gobierno civil. Hablamos de El Álamo, que es la misión del Álamo o misión de San Antonio Valero, en su denominación original, que fue la primera misión española establecida a lo largo del río San Antonio, fundada por Fray Antonio de Olivares y los indios Papayas, el 1 de mayo de 1718, junto al presidio de San Antonio de Béjar y la acequia madre de Valero, que constituyen el origen de la actual ciudad de San Antonio, en Texas, rodeado actualmente de 6 antiguas misiones que constituyen parroquias vivas en la actualidad. O sea, aquello no es un monumento, están vivas. Hace algo más de 140, no, de hace algo más de 20 días, y con una serie de festejos, actividades y recreaciones históricas de la época de frontera de Nueva España, se celebró ese que acabo de mencionar, el 243 aniversario de la fundación por los españoles, que tuvo lugar el 20 de agosto de 1775, con la construcción del presidio de San Agustín, que se terminó de construir a lo largo de todo ese año, el año siguiente, 1776. Y el protagonista de ese establecimiento fue precisamente el teniente coronel del ejército español, Hugo O'Connor, quien era inspector general y que había labrado su prestigio personal sirviendo en la frontera del norte de Nueva España. Ay, perdóname, José Antonio, mira, sí. Hay otra cosa. Sí. Nos hablas nuevamente de misiones. Sí. La pregunta sería entonces, aparte de las que nos han mencionado, otras intervenciones dedicadas a California, en Texas también hubo misiones. Sí, claro, Texas fue una tierra de misiones, continuamente enfrentadas a las acciones francesas y a las tribus nómadas, sufriendo muchas de ellas pues ataques brutales, siendo algunas de ellas que no estaban fortificadas ni cerca de ningún presidio, pues sometidas a saqueo, incendio y martirio de sus pobladores. Las misiones españolas en Texas comprendieron un conjunto de puestos religiosos establecidos por diferentes órdenes, como los dominicos, jesuitas y franciscanos, para difundir la doctrina cristiana entre los nativos, creando pueblos según el diseño español. Las misiones introdujeron ganado europeo, frutas, verdura y la industria de la época en la zona de Texas. Además del presidio y el pueblo, la misión fue uno de los 3 pilares fundamentales de la corona para extender sus fronteras y consolidar la presencia en aquellos territorios fronterizos de la extensísima frontera del norte, que alcanzaba de un océano a otro. En total se mantuvieron 26 misiones durante diferentes periodos de tiempo dentro de las futuras fronteras del actual estado de Texas. Las misiones de este estado pues fueron una respuesta directa ante la más que posible intentona de invasión francesa para acceder por el norte a Nueva España, porque precisamente en el norte de Nueva España estaban las ricas minas de plata de Zacatecas, cuando los restos del fuerte de la Salle en Fort San Luis fueron descubiertos cerca de la bahía de Matagorda en 1689. Ya ahí se detectó ya el peligro de la posible presencia francesa. Entonces, siguiendo la política de la corona española, los misioneros franciscanos trataron de hacer que la vida de las comunidades de misión se asemejara física y culturalmente a lo que había en España, al crear pueblos españoles, con el fin de convertirse en ciudadanos españoles y habitantes productivos,
pues los nativos americanos pues aprendían allí la lengua, la española, y luego pues como se llamaron arados, utensilios agrícolas y el equipo para caballos, bueyes y mules que se iba desgastando, pues esas habilidades fueron transmitidas a los nativos, como la herrería, convirtiéndose pues en unos expertos artesanos. También fueron precisas habilidades para confeccionar ropas, para ayudar a vestir a los habitantes. Y como los edificios pues se volvieron cada vez más elaborados, pues los ocupantes de la misión aprendieron albañilería, carpintería, bajo la dirección de los artesanos. Y poco a poco se fue creando un estilo propio, una artesanía con personalidad propia. Fíjate, José Antonio, háblanos también un poco de nuestro personaje de hoy, de Hugo O'Connor. Hugo O'Connor, sí, O'Connor, un apellido irlandés. Hablamos de Hugo O'Connor porque había nacido en 1732 y fallecería en 1779. Fue un soldado que alcanzó altas cotas de representación, tanto gubernativa como política, en las fronteras del norte de Nueva España. Nace en Dublín, se naturaliza español, como muchos otros irlandeses, huye de las garras inglesas e ingresó en la Orden de Calatrava. Fue conocido como el Capitán Rojo por los apaches de Texas por ser pelirrojo. Se le encargó el control de lo que se conocía como las provincias internas del norte de Nueva España por el virrey Carlos Francisco de Croix en 1767. Ocuparía el cargo como 23º gobernante de Texas desde ese mismo año de 1767 y hasta 1770. Y luego finalmente sería gobernador y capitán general de Yucatán durante poco más de un año, de 1778 a 79, que fallecería víctima de la enfermedad con solamente 47 años de edad. Fíjate, ¿cómo llega O'Connor a España y por qué? ¿Qué le trae a España? Sí. Este noble católico, precisamente por ser católico, español, dublinés, como descendiente de uno de los primitivos reyes de Irlanda en el siglo XII, Turlough More O'Connor, siguiendo la línea y tradición de tantos irlandeses desde el siglo XVI, porque no es cosa del XVIII, desde el XVI se habían venido a España directamente vía Italia, en fin, pues salían huyendo de Irlanda. Y por no estar a favor del dominio y persecución británica, pues decide marchar a España. Una situación, dicho entre paréntesis, diferente a la argumentada por los actuales separatistas vascos y catalanes, que se comparan con la situación irlandesa. Territorios desde los que siempre salieron grandes arquitectos conscientes y voluntarios de España y de la hispanidad, eso está clarísimo. Pues Hugo, a los 18 años, otro constructor de la hispanidad, nacido fuera de España, pues por motivos políticos y religiosos, como muchos otros irlandeses, marcha a España, donde vivían ya sus primos, Dominic y Alejandro O'Reilly, quienes ya servían como oficiales en el ejército real español. Como sus primos, y como muchos otros irlandeses, abrazó la carrera de las armas y se incorporó a las milicias reales. E ingresó en el conocido regimiento irlandés de Hibernia, que sirvió en Badajoz, en La Coruña y en San Sebastián, y participó en la invasión de Portugal durante la Guerra de los 7 años, y por el valor demostrado en combate ascendió a capitán y fue cuando ingresó en la Orden de Calatrava. Fíjate, ¿cuándo llega entonces a América O'Connor? Pues ya como capitán. Fue destinado entonces a Cuba y después en 1765 pasa a Nueva España. Es el momento clave, 1765, como parte del contingente destinado allí para reformar el ejército del virreinato dentro de los proyectos borbónicos. Hay un primer intento de reforma con Felipe V y ya a continuación se acometen ya las grandes reformas que llegarían en la época de Carlos III. Realizó labores de inspección en Texas para investigar pues casos de corrupción y diferentes delitos llevados a cabo en diferentes presidios. Eran puntos muy alejados de México capital y que pues daba lugar a que los precios pues subieran muchísimo dada la lejanía y hubiera manipulaciones contables. Entonces se fue a inspeccionar. Hubo ya una serie de visitadores, como por ejemplo Pedro Rivera en la época de Felipe V, y luego pues la famosa visita del Marqués de Rubí. Bueno, pues él tuvo esta misión de inspección y llevó a cabo pues una racionalización, que era el objetivo, y la reforma de la defensa del territorio, que además estaba acosada permanentemente por los pueblos nómadas apaches y comanches, para los que era más cómodo pues capturar reses domésticas y caballos que cazar bisontes en el norte. Oye, has mencionado, no nos has mencionado las provincias internas. ¿Qué quiere decir este término de provincias internas? Pues yo te lo he oído decir aquí, pero no sé lo que es. Pues mira, la Comandancia General de las Provincias Internas fue una división territorial político-militar del Imperio Español que comprendía la parte septentrional, es como la marca, la marca hispánica, el Imperio Carolingio, tenía la marca hispánica para frenar el ataque musulmán. Bueno, pues digamos que esas provincias internas
fronteras eran la marca que protegía de las invasiones que podían venir del norte de Nueva España, y comprendía la parte septentrional del virreinato de Nueva España, en lo que se conoce como la frontera del norte, dentro del distrito jurisdiccional de la Real Audiencia de Guadalajara, abarcando territorios que forman parte tanto de México como de Estados Unidos, que era la línea fronteriza. Fue creada por el rey Carlos III, al estilo de la marca de la Reconquista, como territorio de freno y tampón, mediante una real cédula de 22 de agosto de 1776, con la idea de frenar con su línea de presidios las acciones extranjeras y la de los pueblos nómadas. El comandante general de estas provincias pues recibió facultades equiparables a las del virrey de Nueva España. Ahí hubo problemas porque muchas veces el virrey quería seguir controlando esas provincias, aunque posteriormente alteró periodos de dependencia y de independencia de la acción virreinal, junto con divisiones de la comandancia, reunificaciones y separación de provincias según se iba viendo la situación. El nombre de provincias internas pues se refiere a los territorios del virreinato que se fueron agregando a los reinos originales del mismo, formando esa frontera septentrional de la cual estamos hablando. Hubo virreyes, pues como hemos dicho, celosos, que no admitían esa separación, cuyo propósito era quitar una preocupación al virrey y por otra parte llevar a cabo una administración y una gestión económica independiente y más directa, pues la lejanía de la capital mexicana a través de los caminos reales de California, de tierra adentro o de los Texas, facilitó en algunos casos pues la corrupción en los presidios, que era lo que se pretendía corregir con esas dos visitas que hemos mencionado, la de Pedro Rivera y la del Marqués de Rubí. La idea de la comandancia general pues se venía considerando ya desde el año 1752 y fue propuesta por el visitador general de Nueva España, José de Gálvez, tío de nuestro famoso Bernardo de Gálvez, y por el virrey Carlos Francisco de Croix por carta al rey de fecha 23 de enero de 1768, razón por la cual pues la aprobó en julio del año siguiente, de 1769, designando al general Teodoro de Croix, que era sobrino del virrey, como gobernador y comandante general de esas provincias, Sinaloa, Sonora, California y Nueva Vizcaya. Y a pesar de todo, el nombramiento y el hecho de la comandancia, pues por problemas económicos, pues no se formalizó de forma efectiva hasta que el rey expidió una instrucción ya clara al comandante general por real cédula de 22 de agosto de 1776, estando ya José de Gálvez al frente de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias, después de haber hecho su gran visita a Nueva España. Y en su momento, la mayor extensión, la comandancia general, pues comprendió territorios de lo que hoy se llaman, son estados, tanto mexicanos como norteamericanos, pues Sonora, Sinaloa, las Californias, Coahuila, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, y luego pues Texas, Nueva Vizcaya y Nuevo México. Oye, ¿resulta difícil el atraer a colonos a esta tierra de frontera? ¿Resultaba difícil? Pues imagínate una zona que estaba al final del todo, que no había posibilidad de seguir más adelante, con la única posibilidad de viajar era siempre hacia atrás. Bueno, pues la verdad que era complicado. A finales del siglo XVIII, la administración colonial española recibió el encargo de convertir la frontera de la actual Arizona en un lugar atractivo para los colonos españoles frente a los apaches, lo cual era ciertamente complicado. Los franciscanos venían fundando pueblos y villas por todo el territorio, mientras mantenían buenas relaciones con los indios pimas y simultaneaban sus labores de cristianización con la creación de nuevas zonas ganaderas, cultivos de árboles frutales y establecían redes de acequias. Sin embargo, no podían hacer nada frente a las constantes incursiones saqueadoras de los indios apaches, fundamentalmente. Luego hubo otros, pues los comanches, incluso pues unidos, y los navajos. En ello, pues recibió responsabilidad Hugo Connor para reorganizar la defensa de lo que hoy es Arizona y para hacer la defensa más efectiva. Para ello, pues reubicó unas 40 millas más al norte el presidio de Tubac, en una zona que los indios pimas llamaban Tucson, y de ahí deriva el nombre actual de Tucson. Los españoles lo hacían acentuado en la O, Tucson. El presidio pues se fortificó inicialmente con adobe y madera entre 1775 y 1783 con la intención de proteger las comunicaciones y rutas comerciales del norte de Sonora y el sur de California para proteger cualquier incursión que viniera del norte. De allí operaron los dragones de cuera, famosos dragones de cuera, que eran esos duros soldados jinetes acostumbrados a vivir el sobresalto de la frontera. Su organización, basada en compañías volantes ligeras y móviles, les permitió pues perseguir
combatir y prevenir esas incursiones apaches hasta los escondites y cuevas, y apoyados por exploradores indios amigos, sobre todo que eran de los indios Pima. Pues acercarnos a este edificio histórico hoy nos ayuda, yo si Dios quiere dentro de unas semanas estar allí, pues nos ayuda a conocer un poco más esa huella española en el actual estado de Arizona. De hecho, comentas tu viaje, sí que me gustaría que a tu regreso, a tu vuelta, pues nos cuentes, bueno, pues cómo ha ido, ¿no? Sí, eso espero, yo contaré pues todas estas cosas. Y el motivo del viaje, ¿no? Sí. Fundamentalmente es completar los estudios que he terminado de doctorado y conocer pues sitios de los cuales he hablado y sobre los cuales he trabajado, y recordar a personajes, bueno, pues como Juan de Anza, que también estuvo en el año de 1776, esa segunda expedición a tierras de California de la cual hemos hablado. En fin, allí es donde se gestó todo ese mundo de frontera tan interesante, permeable, que hizo una transfusión, un movimiento cultural de norte a sur y de sur a norte. Bueno, oye, fíjate, tras el cambio dinástico y las primeras medidas del Borbón, del primer Borbón, de Felipe V, ¿qué ocurría con la línea de presidios? Pues mira, inicialmente esos presidios estaban prácticamente colocados pues sin conexión. El objetivo fundamental al final era crear una coordinación entre todos ellos para que hubiera un apoyo mutuo. Tras esa inicial ocupación del espacio de fronterizo mediante puntos inconexos, pues se llegaría a un intento de coordinación y apoyo mutuo, con todas las dificultades que implicaba un espacio tan inmenso y tan poca guarnición. Así, en 1771, con las ideas renovadoras de Gálvez y sus consejeros militares, se pasó al Consejo y al Rey un dictamen para proceder a la reubicación de algunos presidios que ya quedaban obsoletos, formando una línea o cordón de 15 presidios sobre la frontera de las provincias internas. Al reducir el número de presidios, pues se trataba de racionalizar el gasto, al descender considerablemente pues el número de presidios desde el elevado número existente hasta el momento, que ascendía nada menos que a 24. El 27 de julio de 1771, el virrey Marqués de Croix presidió en México una junta de guerra y hacienda fundamental, a la que asistió el visitador José de Gálvez, luego ministro de Indias, y recibiría por esos trabajos tan extensos y tan dedicados que hizo el título de Marqués de Sonora. En la misma pues se examinó el informe y propuestas del Marqués de Rubí, que fue la segunda visita importante de racionalización que se hizo a toda la frontera del norte. Con toda esa documentación y la información sobre la defensa y el despliegue en la frontera, se decidiría qué había que hacer. En esa junta pues se aprobaron las bases para la redacción de un reglamento de presidios, que no había reglamento, con el propósito de que entrara en vigor a principios del año siguiente. Pues también se acordó la creación del cargo de comandante inspector de fronteras, con sede en la inspección en la villa de Chihuahua, cuya labor de inspección, mediante una visión de conjunto del escenario fronterizo, que eso era lo que faltaba, impidiera la reaparición de las graves deficiencias observadas por el Marqués de Rubí en su visita. Dicho cargo debería ser desempeñado por un oficial de alta graduación, con experiencia en la frontera, sabedor del tipo del terreno y de sus habitantes. Ahí tenemos a Hugo Connor. Así pues, teniendo un buen conocimiento del problema de los presidios, pues por ese motivo pues se propuso al teniente coronel de infantería, don Hugo Connor, a quien, según decía el texto, a más de su acreditado celo, actividad y desinterés, concurren los más de 3 años de servicio en la frontera, según se cita en el documento oficial. Pues inicialmente, y con carácter interino, ocuparía dicho cargo el capitán del Regimiento de Infantería de la Corona, conocido Bernardo de Gálvez. Era capitán en aquel momento, que era sobrino del visitador don José de Gálvez, y que años después se haría famoso en Luisiana y Florida y terminaría su carrera como virrey de Nueva España. Los acuerdos de la citada Junta, fundamentales, se remitieron con urgencia al secretario de Indias para su estudio y que fueron aprobados por la Junta de Generales, de la que se proponía pues que formaran parte el Marqués de Rubí por su experiencia, por ese gran conocimiento de los territorios y de sus problemas, y fruto de esa reciente comisión, y de don Alejandro Reilly por su experiencia en la frontera de Texas, pues se tomó la decisión de ponerlo en marcha. Oye, entonces, cuando llegó O'Connor nos has adelantado las provincias internas, porque antes también nos has dicho, nos has comentado ya algo, ¿no? Sí. Mira, primero su primer destino en América es Cuba, y luego después pasa a la zona de Texas. Fue nombrado gobernador de Texas, cargo que ejerció hasta 1770, y a finales de 1771 ya es nombrado comandante de las provincias internas, en sustitución de Bernardo de Gálvez. Allí se distinguió por su capacidad de organización, un buen estratega y además un buen logístico, tras su designación como comandante general, llevando a cabo el establecimiento de la ciudad de Tucson en Sonora.
actualmente Arizona. En aquel momento era la provincia de Sonora. Villa que fue construida originalmente como puesto militar en el año 1775. Este misionero, este soldado conocería allí al misionero jesuita Eusebio Francisco Quino, que ya había visitado el valle del río Santa Cruz en el año 1692 y fundó la misión de San Javier del Bac en el año 1700 a unos 12 kilómetros río arriba del emplazamiento actual de Tucson. O sea, aquella zona ya había sido recorrida por Eusebio Francisco Quino, que se había conocido por la Sierra Tarahumara y todo el territorio. Pues había un convento separado y se fundó río abajo del río Santa Cruz. Posteriormente, Hugo Connor, al mando de las milicias españolas, estableció esa fortificación que se bautizó como Presidio Real de San Agustín de Tucson el 20 de agosto de 1775, edificado en madera y adobe, como hemos dicho, para proteger esas comunicaciones que peligraban en todo momento y esas rutas que unían el norte de Sonora y el sur de California, que siempre estuvieron llenas de sobresaltos. En algún momento estuvieron cortadas y no hubo otra forma que ir por mar. La orden que fundó el fuerte se recoge, es firmada en San Javier del Bac el 20 de agosto de 1775 y está firmada por Hugo Connor. Dice así: yo, Hugo Connor, caballero de la Orden de Calatrava, coronel de infantería de los ejércitos de su majestad y comandante inspector de los puestos fronterizos de Nueva España, certifico que habiendo realizado la exploración prescrita por el artículo 3 del nuevo reglamento, ese reglamento que hemos citado, que se aprobó, de presidios emitido por su majestad el 10 de septiembre de 1772, para su traslado de la empresa de San Ignacio de Tubac, en la provincia de Sonora, seleccioné y marqué en la presencia del padre Francisco Garcés y el teniente Juan de Carmona un lugar conocido como San Agustín de Tucson, con el nuevo sitio del presidio. Está situado a una distancia de 18 leguas de Tubac, cumple con los requisitos de agua, pastos y madera y cierra efectivamente la frontera apache. La asignación del nuevo presidio se oficializa con las firmas de mí, el padre Francisco Garcés y el teniente Juan de Carmona, en este mismo San Javier del Bac, a los 20 días del mes de agosto de 1775. Hugo Connor, padre Francisco Garcés y Juan de Carmona firmaron ese documento y a partir de ese momento se forma ese San Agustín, y como en aquella zona vivían ese pueblo nativo que todavía persiste hoy, que son los Tohono O'odham, y en la lengua Tohono O'odham existe la voz del territorio que se llama Scookson, pues de Scookson salió la palabra Tucson. Oye, haznos una somera descripción precisamente del fuerte Tucson. Pues como todos en sus inicios, pues era muy precario. Las dimensiones del fuerte eran muy humildes. Era un simple rectángulo, no muy grande, pequeño y con una arquitectura pues bastante inestable. Poco a poco sería mejorado en sus carencias y en 1782, después de un gran ataque de los apaches, se construyó un gran muro de adobe de entre 3 y 5 metros de alto, casi llegando a los 5 metros, para la defensa, más grueso. La posición fue progresivamente mejorando y se encuentra en el centro histórico de la actual ciudad de Tucson, donde se encuentra el Museo Presidio de San Agustín de Tucson, una especie de centro de interpretación donde se explica, porque ya realmente no quedan restos. Se puede uno imaginar cómo era la vida dentro de ese fuerte, que llegó a ocupar unos 45.000 metros cuadrados en su máxima extensión, y de hecho pues llegó a ser uno de los puestos fronterizos más grandes de la época. Fíjate, ¿qué le deparó al futuro del presidio cuando España abandonó todo este vastísimo territorio? Pues el edificio permaneció en uso por su heredero, que fue México, igual que otros tantos presidios, un poquito más hacia el este, en Nuevo México, en el Río Grande, pues está el presidio de Robledo. Allí pues solo emplearía la caballería norteamericana. El presidio Robledo, por el pasé hace unos años, allí se mantiene como un memorial, porque allí nació una persona muy conocida. Nació Ike Eisenhower, su padre era teniente de caballería, entonces nació en Nuevo México, en ese pequeño fuerte Robledo. Pues bueno, pues hasta que los estadounidenses llegaron a Tucson, pues aquella zona pues fue mexicano, y llegaron en marzo de 1856, después de los tratados de Guadalupe Hidalgo, y aunque fue desmantelado poco después, pues sería reutilizado. La última parte del muro de defensa en pie fue lamentablemente derribada no hace mucho, en 1918, y hoy en día, para ayudar al visitante a hacerse una idea de las grandes dimensiones del muro original, pues están marcadas unas líneas de ladrillos donde estuvo precisamente el presidio. Oye, al ser Tucson una avanzadilla en la frontera, entiendo que habría combates en este punto. Pues sí. ¿Hubo algo digno de reseñar? Pues ya lo creo. En aquella zona, yo cuando vemos las películas estas del oeste, del Far West,
que en el siglo XX, nadie se imagina que realmente bastante antes, en el siglo XVIII, realmente los combates fueron realmente muy duros, porque los del siglo XIX prácticamente fueron por otras causas, porque los apaches en concreto pues ya estaban cristianizados y ya eran hablaban incluso español. Jerónimo, Vittorio hablaban español. El problema vino porque los quisieron encerrar en reservas, pero ya en aquel momento ya navajos, apaches eran perfectamente aliados de los españoles. Durante el periodo del presidio español, Tucson estaba en plena frontera, sería el rompeolas que sufriría el azote frecuente de ataques apaches. Esa guarnición era tropa de caballería, como hemos dicho, eran los soldados de cuera y esas compañías volantes, consistente en una fuerza entre 40 y 60 hombres, más o menos era lo que había en un presidio. El responsable de cada uno, pues cada hombre, pues había allí un capitán, y cada hombre pues tenía 4 caballos y una mula a la que dedicarle todo el día. La mula era para largos recorridos de inspección, y que tuvieron que hacer frente en diferentes ocasiones a ataques de cientos de guerreros enemigos, que pretendían entrar por los valles para llegar a las zonas de asentamiento, a las rancherías, a los ranchos, y pues llevarse el ganado. La primera batalla de Tucson pues ocurrió el 6 de diciembre del año 1779. Entre una partida de guerra apache de 350 guerreros, dirigida por el jefe Quilcho, y la guarnición española del Presidio Real de San Agustín, encabezada por el capitán Pedro de Allende y Saavedra, en el contexto de los ataques apaches a Nueva España, que fueron continuos. Allende, una vez al quedarse al amparo de los muros de adobe de Tucson, pues sorprendió a los indios cargando contra ellos con solamente 15 lanceros, algo que no se lo esperaban. Entonces él contraatacó y se quedaron un poco sorprendidos y los derrotó, hiriendo precisamente al hermano del jefe Quilcho. El encuentro se saldó con la victoria española gracias a la experiencia de Allende como experto soldado, porque ya había combatido en Europa, que había combatido en Portugal en 1762 y también en la zona sur contra los seri, y dirigió posteriormente diferentes campañas de castigo contra los apaches en 1783 y en 1785. Luego vendría la segunda batalla de Tucson, conocida como segunda batalla de Tucson. Durante las guerras apaches de Nueva España se llevó a cabo el domingo 1 de mayo de 1782, y precisamente a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque fue un ataque por sorpresa entre el pequeño destacamento español que se encontraba asistiendo a los oficios dominicales de la misa de los domingos, y cientos de guerreros apaches que atacaron por sorpresa, y estableciéndose un combate en 3 puntos diferentes. Atacaron por 3 puntos diferentes: en el puente que unía el pueblo indio aliado con Tucson, el segundo a la entrada donde se encontraba la casa del capitán Miguel de Urrea, y la tercera cerca de la entrada occidental. Atacaron por 3 partes. La mayor parte de la fuerza montada de caballería española en ese momento estaba fuera del presidio, haciendo una ruta de reconocimiento. Se veía nubes de polvo, que eran lo que detectaba esos grupos de insurgentes. Por lo que los españoles solo disponían en aquel momento de 42 lanceros, 20 dragones de cuera y 10 exploradores indios aliados y una sola pieza de artillería. Entonces los apaches atacaron el pueblo indio, donde se encontraron pues una resistencia ligera, y pudieron avanzar hasta el puente que lo unía con el presidio, donde allí una pequeña fuerza española les pudo mantener a raya gracias a la posición mediante fuego de mosquete, y frenaron a 200 apaches. Mientras tanto, pues otra fuerza apache intentaba por otra parte abrir las puertas del presidio, pero allí el capitán Allende y 4 de sus hombres, con ayuda del único cañón que tenían y sus mosquetes, contuvieron el ataque con la ayuda del capitán Urrea, que, parapetados pues desde el techo de una casa con algunos indios aliados, dispararon a los apaches por su flanco y evitaron que 140 apaches entraran en el presidio y rompieran las puertas y acabaran con la seguridad. Pues tras un sangriento enfrentamiento que fueron durante 2 horas y potente, los apaches se retiraron, pudiéndose confirmar solo la muerte de 8 de ellos y docenas de heridos, aunque probablemente pues fueron más por la costumbre apache de retirar del campo de batalla sus bajas inmediatamente y no dejar allí nadie. Por parte española hubo una baja y 3 heridos. Luego, pues desde Tucson, el capitán Pedro Allende y Saavedra pues dirigió posteriormente una campaña de incursiones para detectar movimientos de estos nativos nómadas que iban buscando presas, sobre todo en zonas agrícolas y zonas de ganadería pues, que no tenía protección. Y hubo una serie de acciones en el año 1783 y 85 que Allende pues trató de contrarrestar esas acciones apaches. Fueron encarnizadas, convirtiendo el presidio de Tucson
en el único bastión, símbolo de poder y la autoridad española en ese territorio norte, actual Arizona. Fíjate, José Antonio, se entiende que aunque era un territorio inhóspito, también era un lugar estratégico, ¿no? Claro, era un lugar de cierre, era una llave que cerraba y que frenaba para que los movimientos por el norte, tanto de este a oeste, entre Nuevo México y hacia la zona de Arizona, y desde el sur hacia Arizona y poder ir hacia California, y desde el sur luego moverse hacia el este, hacia Texas, era, digamos, el freno. Ahí está dos ramales de la Sierra Madre y deja dos únicas líneas de entrada, zona montañosa en la cual había indios, por ejemplo en la zona sur, los Tarahumara, que en alguna ocasión salieron con los apaches, pero la única posibilidad, era un punto estratégico y bueno, pues y sobre todo inhóspito porque de una dureza climática impresionante. Durante la segunda mitad del 18, ese norte de Nueva España pues conoció un auge económico interesante, la minería floreció y la ganadería tenía mucho peso. Ello facilitó pues que ingleses y franceses se interesaran por la región, adoptando pues una estrategia de presión constante, de la que destacamos por una parte la venta de armas de fuego y alcohol a los apaches y los comanches. El tema del alcohol pues causó graves estragos, provocando con ello pues cambios sustanciales en su modo de vida tradicional, así como de la concepción inicial hacia los nativos por parte de los españoles. Además de los cambios cotidianos y en la forma de vida, ese comercio franco-británico con los nativos provocó cambios territoriales, luchas intertribales y un aumento de racias contra las minas y sobre todo contra las haciendas, con el fin de obtener botín para acceder y pagar esos tratos que tenían con ingleses y franceses. Esta situación pues llevó a que las autoridades virreinales y las metropolitanas rediseñaran la defensa del norte a través de las visitas de inspección de las cuales hemos hablado. Pero con los escasos recursos humanos y materiales que se pudieron aportar, esta remodelación pues a veces resultó más bien teórica que práctica. El resultado final pues fue un cambio total en la concepción del nativo, desde una postura inicial, de esa postura mítico-quimérica del siglo XVI, a una nueva postura de barbarie en el siglo XVIII, en lo que respecta a los pueblos nómadas y a la imposibilidad de fijarlos en pueblos estables. Háblanos un poco de la estructura defensiva de la frontera del norte, José Antonio. Sí, mira, esos bruscos cambios que vivió Europa en el siglo XVIII, con una coyuntura internacional marcada por ese belicismo entre las diferentes potencias, hicieron que las autoridades del Virreinato de Nueva España y también las de la metrópoli variasen toda la estructura defensiva del norte, reelaborando un nuevo modelo lo suficientemente efectivo para frenar primero a los franceses y británicos y posteriormente sería utilizado para intentar paralizar a los norteamericanos, sin olvidar las incursiones nómadas de los nativos nómadas. En la segunda mitad del 18, la zona norte había conocido, como decimos, un auge económico derivado de esa nueva política de los Borbones. El incremento de las cabezas de ganado, el rápido despegue de la minería que convertiría a Nueva España en la joya de la corona y el potente desarrollo de la agricultura prevenían un futuro más que próspero y con ello un traspaso de rentas a la hacienda pública más que importantes. Esa nueva coyuntura económica podría peligrar si algunas potencias enemigas llevasen a cabo viejos planes de ocupación del territorio minero, el norte minero, pero también si los hostiles indios del norte provocaban ese parón productivo con el aislamiento de algunas regiones vitales, especialmente las productoras de plata, algo que no lograron. Ese primitivo plan defensivo para todo el norte fue diseñado en la época de Felipe V. Estuvo centrado básicamente en 4 presidios solamente al principio, a saber, pues el de San Antonio de Béjar, cuya fundación se conmemora ahora, el de San Miguel de los Adaes, que también voy a visitar en 10 días, y el de la Bahía del Espíritu Santo y el de Pensacola. Pero las medidas adoptadas no fueron suficientes para contrarrestar la presión franco-británica y la involución en el proceso ofensivo de las diferentes naciones indias. Por todo ello, y como consecuencia de la evolución geoestratégica de la zona, se creó ese nuevo plan que establecía la normativa defensiva de todo el septentrión hispano, que establecía una línea de frontera de mar a mar, incluso detallando el número de oficiales, hombres y tipos de armas, amén pues de una abultada carga de lo que se conoce como el situado, que era el dinero que se situaba en un punto determinado para poder atender. No hubiera siempre dinero disponible, porque si se esperaba que se pidiera a México y de México se pidiera a España, pues bueno, pues la frontera quedaba totalmente desatendida. Pues había una serie de complementos fiscales para poder amortizar en parte los gastos de defensa, y luego la realidad es que a pesar de los diferentes reales órdenes que fijaban
tanto la cuantía de soldados y oficiales, así como el situado, esa cantidad disponible, la situación complicada por parte de la Hacienda Real en Nueva España y la propia geografía, que era muy complicada de la región septentrional, pues hacían peligrar esa viabilidad de todo el sistema. En otra intervención pues hablaremos más en detalle de esta organización presidial defensiva que era impresionante, la cual, pues si nos fijamos ahora mismo en la situación California, Florida, en toda esa línea de presidios, pues aquellos le defendían 1.500 hombres aproximadamente. Por eso nos podemos hacer idea de lo que estamos hablando. José Antonio, en definitiva, la carencia de medios humanos y económicos que tanto Gálvez como O'Connor debieron de sortear con imaginación, esto les hace todavía más grandes, ¿no? Claro, el peligro de la frontera era continuo, vivían en la carencia. Lo cierto también es, hay que decirlo, que en la carencia es donde surgen las mejores ideas. Pero digo, por los graves problemas por los que pasamos actualmente, bueno, pues vivimos por situaciones de dificultad, bueno, pues es momento para que surjan las buenas ideas. Bueno, pues se debían organizar partidas móviles de reconocimiento para localizar grupos nómadas hostiles en movimiento, para prevenir, porque esa localización de nubes de polvo eran grupos de caballos que se dirigían a atacar pueblos y haciendas, tomando una actitud ofensiva para agotar al enemigo, que traería como consecuencia al final esa presión que se hizo sobre ellos, la petición de paz de esos grupos apaches, los apaches gileños, los apaches mezcaleros y los chiricahuas. Con la intención, se les convenció de vivir pacíficamente asentados en Alburquerque, que eso les traería más cuenta el hacerlo, y al final, bueno, pues la zona de Alburquerque se convirtió en un asentamiento apache. Luego vendría el duro verano de 1769, cuando Lope de Cuéllar pues llevó a cabo una campaña sobre los apaches del río Gila. Fue bestial, y en 1770 el comandante de armas Bernardo de Gálvez, más tarde virrey de Nueva España, pues dirigió una campaña que llegó hasta el río Pecos. El río Pecos está ya en la zona, si Nuevo México está en la parte central, pues el río Pecos está hacia el este. A pesar de lo que las incursiones apaches pues no cesaron, alcanzando incluso hasta las cercanías de Chihuahua y San Bartolomé, ya en la región de Parral. Y en la misma línea tuvo que actuar Hugo O'Connor desde la toma de su mandato. Vivió en un continuo sobresalto para poder prestar ayuda y defensa a todo el territorio. Fíjate, háblanos un poco del modelo de actuación de Hugo O'Connor. Pues O'Connor se vio influido tanto por los resultados de la épica visita, la primera de la visita del Marqués de Rubí, de sus informes, por lo que él apoyó directamente la redacción del reglamento de 1772. Era un reglamento para una gestión mucho más eficaz de la frontera, llevando a cabo una política agresiva de penetración en profundidad hacia el norte para poder prevenir todas las acciones que se llevaban continuamente, era el sinvivir diario. Por ello, y para prevenir incursiones, esas tropas presidiales no adoptaron una posición estática, sino que reglamentariamente ejecutaban cada 15 días expediciones de largo recorrido con esa mula. Llevaban 4 caballos y una mula. Bueno, pues esas mulas eran para recorridos de largo recorrido, para evitar y frenar, prevenir el paso de esos grupos nómadas a ese cordón presidial del sur, formado por Fronteras en Sonora y Janos en Chihuahua. Y pronto pues percibió O'Connor ese carácter escurridizo del enemigo apache, cuando en 1773 pues se concentró en la zona con el objetivo de frenar pues esas posibles acciones de apaches lipanes y apaches mezcaleros, mientras que un grupo de 300 apaches rodearon Janos con el aliados tarahumaras de más al sur de la Sierra Tarahumara, y llegando en su incursión al propio valle de Papasquiaro, nada menos que 800 kilómetros al sur de Janos. Pues hubo un momento en que incluso los navajos comenzaron a actuar también, aliados, como no pasaba nada, bueno, pues aliados de los gileños chiricahuas. Como dato de la violencia que se respiraba solo en Nueva España, entre 1771 y 1776, pues murieron por las armas enemigas 1.674 españoles, siendo capturados 154, 100 ranchos serían abandonados y cerca de 70.000 cabezas de ganado robadas, con el consiguiente quebranto económico para toda la zona del territorio. Esa experiencia de O'Connor pues quedaría plasmada en un informe suyo muy interesante sobre el estado de las provincias internas del norte entre 1771 y 1776. Estas experiencias, sumadas a las de Gálvez y a las del Marqués de Rubí, fueron la base para establecer la comandancia general de esas provincias internas, para dar una respuesta virreinal al problema fronterizo. Teodoro de Croix reemplazó a Hugo O'Connor, nombrado por el virrey Bucareli, quedando al cargo de la frontera española en la frontera del norte. De Croix
no dependía del virrey de la frontera, pero compartía jurisdicción con O'Connor en la Alta California. Tomó posesión de su cargo el 1 de enero del 77 y en agosto partió de México capital a inspeccionar su nueva jurisdicción. Era el responsable de la defensa militar, la colonización civil y la conversión de los indios en un extenso y poco poblado territorio. Respondía de sus acciones directamente ante el visitador José de Galvez, ya no ante el virrey, y renovó y organizó la mayor fuerza militar de la frontera del norte de Texas a Sonora. Se incrementó el total de efectivos de la frontera a 1.213 hombres. Se crearon nuevos presidios y se movieron otros, siempre buscando el apoyo mutuo entre unos y otros, con un sistema de milicias civiles de mando centralizado. Fíjate, la pregunta es si hubo paz en algún momento, pues, José Antonio. Complicado, que fue una zona de conflicto continuamente. Sería a partir de 1786, a instancias del virrey Bernardo de Galvez, que se implantó la política de campos de paz apaches, en las que se permitía comerciar con ellos con diferentes productos como azúcar, tabaco, chocolate, lo que eso permitió detener esas incursiones, firmándose la paz definitiva en 1793. O sea, a partir de 1793 ya los apaches estaban en paz con los españoles. Paz por la que los apaches obtuvieron tierras para vivir cerca del río Santa Cruz, zona que pasó a denominarse los apaches mansos, o sea, apaches pacíficos. Ellos ya tuvieron sus propias tierras. ¿Qué ocurrió cuando llegaron los norteamericanos? Pues claro, la guerra, porque dijeron, no, estas tierras nos las vamos a quedar y vosotros vais a ir a una zona, a una reserva, que era, digamos, en una zona totalmente desértica, que era ahí encerrado. Eso es una condena a muerte en vida. Entonces, por eso fueron las guerras que hubo posteriormente. Pero cuando hubo paz, se les adjudicaron tierras y ellos tuvieron su propia tierra para poder cultivar y llevar independientemente su propia ganadería y su propia cultura. Y de paso, pues conseguían la protección española frente a esa incipiente amenaza que estaba más al norte, que eran los comanches, que luego serían los siguientes, con los cuales combatería Juan de Anza, del cual ya hablamos, la batalla de Cuerno Verde, consiguiéndose por fin la paz y la tranquilidad de los colonos españoles. Esa fecha, 1793. A partir de ese momento los apaches formarían parte de la colonización hispana y sin perder sus lenguas adoptarían la lengua española. Fíjate, para acabar, ¿se recuerda la presencia española en aquel territorio, José Antonio? Por supuesto. Entre estos anglosajones, hemos de decir, ingleses, se habla de Hugo O'Connor de una manera fría. Se habla de él como un mercenario irlandés que trabajaba para España, nada más lejos de la realidad. Como hemos dicho al principio, cada año se rememora allí un acto fundacional por los españoles, con actos, fiestas, conferencias y con exposiciones en su centro de interpretación, además de la participación de grupos de recreación histórica, que son muy dados los norteamericanos, tanto allí como en California, como en Texas, como en Florida. Es importante no olvidar esa labor callada y sacrificada de esos inspectores, que eran un inspector, era un general, o en ese caso el marqués de Rubí, con un ingeniero, media docena de indios aliados, y se la jugaban, iban solos, y bueno, pues tuvieron la suerte que se encontraban con yutes, ya, pero vamos, si se encontraron con apaches, pues habrían muerto. Pero hicieron unos recorridos impresionantes de miles de kilómetros a caballo para poder informar de la situación de todos los presidios. Ahí está el marqués de Rubí, recordado, y el brigadier Pedro de Rivera Villalón entre 1724 y 28, así como los extensos trabajos cartográficos. Eso fue impresionante, los trabajos de los cartógrafos militares españoles, como Bernardo de Mira Pacheco, autor del mapa del noroeste de Nuevo México, Francisco Álvarez Barreiro, que hizo el plan coreográfico del Reino y Provincia de Nuevo México, pues en fin, muchísimos, esos importantísimos. Y actualmente pues se recuerda a Hugo O'Connor en la estatua del Capitán Rojo, una estatua metálica que hay en Tucson, que tiene el cabello pintado de rojo, en la ciudad de Tucson, en Arizona, en los Estados Unidos. Pues al final de sus días también es digno de reseñar, pues este hombre fue un hombre piadoso, y ese año que estuvo en San Francisco de Campeche, pues la verdad que dejó su herencia, creó un donativo y un subsidio para un hospital que creó, un hospital de San Lázaro en San Francisco de Campeche, que se había especializado precisamente en el cuidado de enfermos de lepra, enfermedad que por aquel tiempo estaba muy extendida en la región. Yo creo que es importante y necesario poner sobre el papel la obra titánica de defensa emprendida y ejecutada por esos hombres que cubrieron el espacio de miles y
miles de kilómetros. Recordemos que Texas prácticamente España cabe dentro de Texas, y aquella zona, ese tedio fue cubierto por 1.200 hombres, muchas veces de forma aislada y sin apoyo ni reservas. Eso es impresionante. Pues querido José Antonio, te deseamos un buen regreso, gracias. Y sobre todo agradecerte que hayamos vuelto a retomar Españoles Olvidados. ¿Vas a estar en Dallas o en...? No, voy a hacer un recorrido que va a ir desde Florida. Voy a recorrer la zona, lo que era la antigua Florida, quiero recorrer el estado de Florida, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, un poco de Carolina del Norte, que eso fue la antigua Florida, pero claro, quiero llegar hasta Nuevo México. Tenemos alguna cita de mi amigo Carlos Fernández Andrade para dar alguna charla en Florida, en Dallas, en San Antonio y en Santa Fe, en Nuevo México. Tengo buenos amigos en Dallas. Te mando un abrazo y a tu vuelta hablamos, ¿eh? De acuerdo, un abrazo muy fuerte. Y buen viaje, José Antonio, un abrazo muy fuerte.